Adelante. Hola, muy buenas tardes. Vamos a continuar el día de hoy con el módulo cardíaco. Estamos el día de hoy con Paulina Toso, médico intensivista, neonatóloga de la Universidad Católica, Cristian Fajardo, perfusionista de Clínica Las Condes, Javier Mora, médico cirujano cardíaco de Clínica Las Condes, y Marcela Poveda, médico internista, intensivista cardiólogo de Clínica Shai. Bienvenidos a todos. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Paulina Toso, neonatóloga, y hoy día en esta sesión vamos a hablar de muerte encefálica en ECMO. Como conflicto de interés, debo declarar que estoy desarrollando un dispositivo médico para la prevención de apneas del prematuro y he recibido financiamiento tanto público como privado de mi país. Los objetivos de esta sesión van a ser definir muerte encefálica en pediatría, comentar algunas pruebas diagnósticas y contextualizar para la toma de decisiones del paciente en ECMO. La muerte encefálica, como ahora se llama muerte por criterios neurológicos, corresponde a la ausencia total de la respuesta neurológica integrada tanto del cerebro, tronco de encéfalo y cerebelo. Como todos estos reportes son bastante anecdóticos y hay bastantes diferencias en los criterios, recientemente se ha formado The World Brain Death Project, que intenta tomar toda esta evidencia y generar pautas y recomendaciones para que puedan ser aplicadas por todo el mundo. Al menos 20 países ya cuentan con legislación propia para el diagnóstico de muerte encefálica, todo esto en el contexto de la donación de órganos. La frecuencia de la muerte encefálica en niños es mucho menor que en el adulto y corresponde a 1 en 100 de los niños entre 30 días a 18 años en registros norteamericanos. Esta razón aumenta a 1 en 1000 y en las unidades pediátricas alrededor de un 20% de los niños fallecen por causa de muerte encefálica. ¿Qué diferencias existen anatómicas y fisiológicas en la edad pediátrica que hacen más difícil el diagnóstico de muerte encefálica? Por ejemplo, los neonatos y lactantes tienen aún sus fontanelas y suturas abiertas. Esto hace que, a pesar de tener a veces gran daño neurológico, puedan mantener su flujo cerebral, lo cual hace bastante difícil el diagnóstico. El recién nacido, por otro lado, tiene un tiempo de redistribución de flujo mucho mayor que en otras edades, que hace que las injurias hipóxicas sean mejor toleradas. También en los niños más pequeños va a existir dificultad para el examen, porque a veces por edema no se puede examinar bien las pupilas o no se puede acceder al conducto auditivo externo por obstrucción por cerumen. Si bien los pacientes anencefálicos no van a ser candidatos a ECMO, pero a modo de ejemplo, ellos mantienen parte de sus funciones cerebrales y de tronco bastante estables por un buen tiempo, a pesar de que tengan ausencia total de corteza cerebral. ¿Cuáles son las causas de muerte cerebral? Son pocas y las más frecuentes son por encefalopatía hipóxico-isquémica, traumatismo encefalocraneano y hemorragia subaracnoidea. Mucho más infrecuentes son los infartos, las hemorragias, las trombosis, los tumores, las infecciones y la encefalomielitis. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de muerte encefálica en pediatría y en ECMO? El diagnóstico es eminentemente clínico. Debe tratarse un paciente en coma que tiene ausencia total de respuesta y habiendo descartado plausiblemente otras causas de coma como pueden ser la hipotermia, el uso de sedantes con función hepática y renal alterada, intoxicaciones, trastornos metabólicos congénitos y también el uso de paralizante. Se debe hacer estudio de los reflejos del tronco, los cuales deben estar ausentes, incluso se debe hacer un test de apnea. Y en recién nacidos se debe evaluar reflejos de succión y los primitivos. Y se debe tener una causa, porque cuando no hay una causa para el trastorno neurológico, se debe sospechar de que no hay una muerte encefálica. ¿Cómo se hace el test de apnea en ECMO? Se debe tener un objetivo para la prueba de apnea de llegar antes a un pH menor de 730 y una CO2 de al menos 60 milímetros de mercurio o de 20 miligramos de mercurio por encima de la CO2 inicial en los pacientes que son retenedores de CO2. Y esto debe evaluarse tanto en la línea arterial del paciente como postoxigenador. Se debe realizar una preoxigenación con FIO2 100% a través del ventilador mecánico y también
en la membrana por al menos 10 minutos. Se debe mantener una presión arterial media por igual o sobre el objetivo para la edad pediátrica. Luego, durante el test de apnea, se debe suministrar de oxígeno al 100% a través de un CPAP conectado al tubo endotraqueal al ventilador o a través de una bolsa de reanimación con válvula de PIP. Todo esto también se puede hacer a través de una traqueostomía. Y se debe manipular el flujo de oxígeno de membrana con 100%, pero con un flujo de gas entre 0,5 y 1 litro para lograr el objetivo de los gases. Se debe terminar inmediatamente la prueba si es que el paciente presenta algún tipo de respiración espontánea, movimiento o se vuelve inestable cardiocirculatoriamente. Y no se puede realizar el test de apnea si el paciente no está intubado, porque no se puede asegurar que se oxigene bien la vía aérea pequeña o si tiene mucha inestabilidad hemodinámica. Como se han descrito muchos falsos positivos en la edad pediátrica, la recomendación tanto del número e intervalo de evaluaciones varía entre los países, pero generalmente se recomienda que al menos haya 2 observadores y que sean ellos especialistas neonatales o de intensivo pediátrico, y en algunos países se exige que alguno de ellos sea neurólogo o neurocirujano. Y el intervalo debe ser al menos de 12 horas en niños o de 24 a 48 horas en lactantes y recién nacidos, luego de haber preparado al paciente habiendo descartado todas las otras causas probables de coma. ¿Qué exámenes deben hacerse? De todas maneras, neuroimágenes. La ecografía se hace en forma rutinaria en los pacientes con fontanela abierta, pero no es suficiente para evaluar el compromiso neurológico. Por lo tanto, estos pacientes deben ir a una tomografía, si bien tiene algunas limitaciones, pero sí ayuda mucho en las complicaciones de infartos masivos o hemorragias. La resonancia sería el examen ideal, pero es imposible hacerlo en ECMO. Para evaluar el estado del flujo vascular cerebral, se recomienda usar electroencefalografía con tiempos de intervalo entre exámenes entre 12, 24 a 48 horas, dependiendo la causa. La amplitud integrada no es un buen examen para esto, tampoco el Doppler por ultrasonografía, porque es muy operador dependiente y se afecta mucho con la pulsatilidad de la bomba ECMO. En el adulto, el examen de elección complementario es la angiografía de sustracción digital, porque diagnostica una ausencia de flujo, lo cual, como ya vimos, puede ser malinterpretado en la edad pediátrica. Y el SPECT y los potenciales de tronco no han demostrado gran correlación con la muerte encefálica. Como ya vimos, si bien las causas pueden ser antes de la conexión a ECMO de muerte encefálica, es importante prevenir que los pacientes deterioren su función neurológica. Para eso es muy importante tener claro el diagnóstico por el cual ingresaron a ECMO y también el estado neurológico antes de la conexión. Tampoco retrasar la conexión. El ingreso a ECMO debe ser lento por todos los cambios de flujo que ocurren. Debe haber protocolos de coagulación y anticoagulación preciso. Los pacientes deben mantenerse en neuromonitoreo, evitar cambios hemodinámicos y tener protocolos de proporcionalidad terapéutica. En Reino Unido, tomando en cuenta los efectos benéficos que podía tener el uso de hipotermia en los pacientes neonatales asfixiados, hicieron un estudio clínico randomizado a recibir terapia ECMO aislada o con hipotermia moderada por 48 a 72 horas. Y vieron que en estos niños de distintas causas de conexión y con distintos índices de oxigenación al ingreso, no vieron que la hipotermia tuvieran mejores resultados neurológicos. Ahora hay que tener cuidado con esta interpretación porque, claro, sabemos que la hipotermia tiene una ventana terapéutica y probablemente en estos niños no estaba claro cuándo había sido el evento hipóxico principal. Y podría, si bien no existen estudios que hayan demostrado esto, pero podría usarse hipotermia en algunos casos aislados donde uno tiene bastante claro cuándo fue el evento hipóxico más importante y se encuentre bajo la ventana terapéutica, como podría ser posparo o post-trastorno hemodinámico luego
de que una arritmia maligna se desencadenara. Conociendo también el potente valor pronóstico de la amplitud integrada en los pacientes con asfixia, nosotros monitorizamos a 20 niños antes y durante el curso de ECMO. Y bueno, pudimos ver que muchos niños ingresaban con índices de oxigenación muy altos a ECMO, eso nos llamó bastante la atención, y estos también se veía que tenían patrones de amplitud integrada muy alterados. Esto nos hizo desarrollar políticas públicas en nuestro país para mejorar los tiempos de llegada a ECMO, trasladando sobre todo a los pacientes con diagnóstico de hernia diafragmática a nacer en nuestro centro, y también mejorar los protocolos de traslado dentro del país. Ya desde los años 60 se sabe el efecto de la hipoxia sobre la autorregulación del flujo cerebral. Y en este experimento muy elegante de la doctora Short, donde demostró que en ovejas con distintas presiones medias arteriales mantenían su flujo cerebral si estaban en normoxia, pero luego que eran sometidas a hipoxia, el flujo cerebral se hacía dependiente de la presión media arterial. Y más aún, cuando simuló una conexión a ECMO, ligando la carótida y yugular derecha, vio que este flujo era muy dependiente en el lado de la sección, el flujo cerebral era muy dependiente del lado de la sección, y en el lado contralateral se veía un aumento de flujo, lo que podría explicar daños por hiperflujo en el cerebro de los pacientes conectados a ECMO. Nosotros, al monitorizar estos pacientes con amplitud integral, ingreso a ECMO, vimos que en muchos de ellos aumentaba el voltaje en la electroencefalografía de amplitud integrada, que podía demostrar un aumento de flujo, lo cual podría ser benéfico porque el paciente se está oxigenando mejor, pero también si esto no es controlado podría ser deleterio. Por lo tanto, esto nos hizo aplicar protocolos de ingreso a ECMO con flujos crecientes lentos. También vimos que asimetría por amplitud integrada en los pacientes conectados a ECMO, en algunos casos bien discretos como vemos acá, como en otros bastante marcados. Esto podría explicarse también por diferencias de flujo en los ambos hemisferios, pero también podría ser un artefacto dado por el edema que se produce en estos pacientes sometidos a un decúbito lateral mantenido, y que hace que se aleje la señal de electroencefalografía y se demuestre como bajo voltaje. Detectar las convulsiones neonatales es bastante difícil, por eso también quisimos testear cómo era la amplitud integrada para la detección de crisis eléctrica en los pacientes conectados a ECMO. Y si bien no vimos una gran sensibilidad, solo un 31%, sí pudimos ver que el patrón de base tenía un buen correlato. Pero a pesar de esto, en algunos pacientes en los cuales pudimos detectar estatus epiléptico, pudimos hacer un buen seguimiento del tratamiento. Por ejemplo, en este paciente estaba en estatus epiléptico y recibió múltiples dosis de fenobarbital y fenitoína y aún seguía teniendo crisis eléctrica, y luego dimos una dosis de lorazepam y pudimos yugular la crisis. Y todo esto sin ningún correlato clínico. También la electroencefalografía nos ha servido para pacientes como este que tienen altamente suprimido su patrón electroencefalográfico, poder predecir que su pronóstico neurológico iba a ser muy ominoso, como este pacientito que evolucionó con una encefalomalacia severa. También, bueno, tenemos pacientes como este, un recién nacido de término, 39 semanas, que se conectó a ECMO por un shock con una hipertensión pulmonar secundaria, una sepsis por listeria, y al tercer día de ECMO en el seguimiento ecográfico vimos que tenía un poquito de refrigencia periventricular, pero luego al día siguiente vimos que había una gran dilatación ventricular, por lo tanto sospechamos que podía tener una hemorragia, la cual fue corroborada por la tomografía, donde se vio una hemorragia masiva de los ventrículos laterales y
tercer y cuarto ventrículo, y que inmediatamente estos pacientes, al tener una gran hemorragia cerebral, ingresan a un protocolo de proporcionalidad terapéutica que incluye el destete progresivo del ECMO. No necesariamente descontinuarlo inmediatamente, pero sí prepararse para una salida. Entonces, como conclusiones, se debe comprender muy bien la condición neurológica del paciente antes del ingreso a ECMO, se deben realizar medidas preventivas de deterioro neurológico durante el curso de ECMO, tanto hemodinámicos, protocolos de coagulación, identificación de crisis electroencefalográfica. Los pacientes deben mantenerse en neuromonitoreo continuo, tanto clínico, ecográfico, como de herramientas ayudantes como pueden ser electroencefalografía y NIRS, para ir viendo cómo va su evolución. El diagnóstico de muerte encefálica es eminentemente clínico y deben existir protocolos de proporcionalidad terapéutica. Muchas gracias, muchos saludos desde el equipo neonatal pediátrico de la Universidad Católica.